Examen 6. Los dos primeros van a ser el primer examen parcial. Los otros dos módulos, el segundo examen parcial. Y el tercer módulo, primero y segundo módulo, primer parcial. Tercero y cuarto, segundo parcial, el quinto y el sexto, el examen final. Este curso, tanto como Derecho Agrario, más Derecho Agrario que no se impartía en las universidades privadas, porque acá, en la época de los 70, a todos los catedráticos de Derecho Agrario los hacían desaparecidos. ¿Por qué? Era por el temor de los latifundistas de perder sus tierras. El porqué de la caída de Jacob Arbenz y Guzmán por el decreto 900, que era la ley de reforma agraria, movimiento que lo inició lo que fue la United Company a través de las bananeras que tenían el gran negocio de banano y zabal en una sucursal en Esquina. Situaciones que nosotros vamos a analizar muy despacio y muy detenidamente del por qué esa gran división que existe entre los grupos étnicos, entre los grupos mayas, los grupos tribales. Los grupos tribales que ha mencionado tanto el presidente son los grupos que se han ido a conformar a otros lugares en donde hay ciertos grupos relacionados pues con indígenas. La pregunta es el por qué hasta ahora en el siglo XXII, hasta en el año 2024, los grupos étnicos, 2023, se han llegado no a confabular, sino que a conformarse a través de cierta conciencia social. Esta clase no es ningún endoctrinamiento, porque se endoctrina a las personas cuando se les dice, bueno, por ejemplo, cuando está al frente del funcionario Robert García o las propias hermanas rebeldes, bueno, pues aquí está tu madre y tu padre y andate a las montañas. Aquí lo que nosotros queremos es la conformación de futuros profesionales, pero con conciencia social. Personas comprometidas con el ser de la academia, con el ser de su profesión. El porqué entonces de la gran división que ha existido en estos grupos vernáculos, estos grupos indígenas, que lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar detenidamente, con la venida de Hernán Cortés, México. ¿Cómo es posible, creen ustedes, que un grupo reducido de soldados, hablemos de 400 o de 500 soldados, supuestamente medio armados y con cierta caballería, ¿cómo es posible que estos personajes hayan derrotado a tantos grupos indígenas en México? Chiqueles, tuiles, mayas.
estos grupos se hubieran organizado, los derrotan a estos conquistadores, colonizadores que vinieron a despojar, que vinieron a llevarse completamente las riquezas de América, de Guatemala, de México. Hernán Cortés, por medio de su filosofía y de ciertas políticas de un buen soldado, llama a los jefes de cada una de las tribus y les hace grandes ofrecimientos y grandes privilegios. Y lo que hace es confrontarse con cada una de las tribus. Entonces, entre indígenas se están eliminando. Y ese es el gran problema que existe. Y se da la gran división entre esta clase de grupos tribales en la mayor parte de Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta con Pedro de Alvarado, ¿qué sucede con ellos? Regresa a Guatemala con 200 soldados, pero haciendo la observación de que Hernán Cortés sí cumplió con los privilegios que le ofreció a los caciques de esos grupos. Pero de Alvarado utilizó la misma filosofía, el mismo modus operandi, pero no cumplió. E hizo también que se enfrentaran y se eliminaran entre sí los grupos indígenas. Esa ha sido la gran división que ha existido. Porque de lo contrario, el 60% de la población es indígena en Guatemala. Tiene un mayor poder político en un momento de elecciones. Las políticas pues ahora se han abierto, se han roto muchas cuestiones, donde todos estos grupos ahora a través de movimientos de liberación de los pueblos ha tomado conciencia. No se está indoctrinando a nadie, formando conciencia social en los grupos profesionales que en ese orden es parte de lo que vamos a ver. No quiero que vayan a haber malas interpretaciones cuando se habla de algunos autores que tratan de que el indio es abusivo, de que el indio es tonto, de que el indio nos tratan en una forma paupérrima, en unas condiciones que en el vocabulario nuestro no debe de existir esa discriminación. Aquí no vamos a hablar de religión, porque Dios nos dice, bueno, vamos a hablar las cosas como son. Cada uno de nosotros tiene su propia conceptualización de la religión. Por lo tanto, es necesario que también nosotros tengamos conciencia cuando principiemos a ver qué fue lo que sucedió a la venida de los conquistadores. ¿Qué actitud asumieron los grupos indígenas? ¿Qué coacciones difusas sociales realizaban estos en contra de los indígenas en cuanto a la indoctrinación, en cuanto a la doctrinización, en cuanto al cristianismo, en cuanto a la religión, en cuanto a los aspectos eminentemente cristianos y católicos? 800 años, jóvenes, vean,
es algo increíble que los grupos tribales, que los grupos indígenas en el país aún conserven todavía sus aspectos relacionados con la rueda comunicación, sus actos rituales, sus costumbres, sus tradiciones, sus aspectos evidentemente de carácter cultural, vernáculo del país, se han mantenido. El programa ustedes ya lo tienen, sin embargo, es lo que vamos a ver el día de hoy, pero quería hacerles un breve comentario de qué es lo que vamos a trabajar. ¿Qué instituciones son las que protegen a los grupos étnicos? Como por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La misma Constitución regula, yo creo que es el artículo 67-68, cuando habla algo de los pueblos indígenas, de sus protecciones. Como consecuencia, yo no compartía lo que era esa participación de los grupos indígenas con respecto al pluralismo jurídico. Lo vamos a ver adelante. El pluralismo jurídico es la participación de muchos grupos sociales que están aportando aspectos de carácter eminentemente jurídico. Y los grupos étnicos querían ese reconocimiento. No era necesario porque la Constitución dice que la Constitución reconoce a los grupos mayas, a los grupos la defensa de los grupos. 66. ¿Cuál es? 66. 66. 7, yo dije 67. ¿Qué es lo que dice entonces el programa? Este curso realmente es nuevo, relativamente, si lo comparamos con los civil, penal, laboral, etc. Este surge y nace por la necesidad. Surge y nace de conformidad con la firma de los acuerdos de paz 1976. 96. 1996. La época de Álvaro Alzur. Álvaro Alzur firma la firma de los acuerdos de paz. Pero de conformidad con esa firma de los acuerdos de paz surgen todos los proyectos y muchos aspectos relacionados con las comunidades indígenas y con los aspectos relacionados con el derecho agrario y la protección de que deben de gozar todos los grupos indígenas. ¿Qué avance ha tenido? Sinceramente nos lo preguntamos. ¿Qué instituciones le han dado seguimiento para el cumplimiento de esos acuerdos? El programa, vamos a darle una leidita más o menos a lo que no nos interesa. Dice, la firma de los acuerdos de paz y el avance en materia de los derechos humanos hace necesario la instauración dentro del pensum de la carrera de abogado y notario la asignatura del derecho de los pueblos indígenas, la cual corresponde al área profesional que se imparte en el quinto semestre de la carrera de conformidad con la calendarización. ¿Cómo se identifica?
Los derechos de los pueblos indígenas, fíjense, aquí nos vamos informando qué es lo que nosotros vamos a hacer. Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una materia fundamental para el estudio del abogado y notario, con el propósito que el estudiante adquiera conciencia social en la interculturalidad. La interculturalidad es un tema que tenemos nosotros que ahora vamos a ver. Un intercambio de relaciones que existe entre ciertos grupos. Lo vamos a ver adelante. Luego habla de una evolución histórica. Estamos refiriendo a lo que es específicamente del movimiento de la conquista de los señores españoles, colonizadores que vinieron a despojar. Vamos a ver lo que es la discriminación y el racismo. ¿Cuál es la definición de discriminación? ¿Qué clase de discriminación tenemos? ¿En dónde está el origen del racismo? ¿El porqué del mismo? De los pueblos indígenas y sus garantías internacionales de protección. Aquí ya más o menos les di a ustedes una idea bastante puntual de lo que vamos a ver. ¿Quiénes protegen a los grupos indígenas? Nosotros vamos a remitir a lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Este instrumento internacional es uno como fundamental para la protección de los grupos étnicos. Este convenio lo vamos a ver despacio. Luego tenemos lo que es la justificación. Existe un proceso de revisión del Estado del derecho fundado en derechos subjetivos, con el objeto de dar cabida a los llamados derechos colectivos difusos. Tenemos que saber interpretar lo que son los derechos individuales y lo que son los derechos colectivos. Esta evolución, el hecho de ser los indígenas el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección justifican la presente hacienda. Hay algo muy importante cuando alguien me pregunta cómo se puede interpretar el derecho de los pueblos indígenas con el derecho ordinario. El por qué los pueblos indígenas tienen un derecho que doctrinariamente le llamamos el derecho consuetudinario, como una de las fuentes del derecho. El porqué de la aplicación de esos grandes acontecimientos de castigos y de grandes palizas que se le dan a las personas que cometen ciertas faltas o ciertos delitos en el interior de la República. El porqué de los derechos humanos no interviene con respecto a esos malos tratos. Es porque debe de existir cierta conciliación en cuanto al derecho interno
y el derecho de los pueblos indígenas, y que se debe de respetar mutuamente y que no debe de existir ningún tipo de diferencia ni Pero eso vamos a ser más puntuales el día que miremos ese tema. ¿Cuáles son los prerequisitos? Hablamos de sociología, que es una de las materias que es necesario haber aprobado. Digamos, objetivo general. Mencionaba la toma de conciencia. Dice, proporcionar al alumno elementos básicos que le permitan comprender los derechos de los pueblos indígenas y cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos. ¿Qué mecanismos de protección han tenido los pueblos indígenas? El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, le envía una carta al rey de España, con copia al Papa, solicitándole de que el pueblo español, tal como lo han hecho muchos países europeos, que se disculpe por tanto despojo, por tanta matanza que vinieron a hacer los españoles. Él no está pidiendo reconocimiento pecuniario, económico. ¿En penal cómo se llama eso? Indemnización. ¿Cómo? Indemnización para ahí. ¿Cómo se llama eso en penal? Para ser digna. Usted trabaja en el tribunal. ¿Ah? Sí. Él no está pidiendo reparación. Él no está pidiendo reparación digna. Él no está pidiendo ninguna, como dijo el compañero, ninguna indemnización. Él pidió públicamente que el pueblo español, o el rey de España o las autoridades se pronunciaren solicitando una disculpa internacional por todas las matanzas, por todo el despojo y todas las calamidades que vinieron a regresar con los pueblos indígenas. Esto fue en la época del cómico Morales, presidente de Guatemala. Ningún presidente de Latinoamérica se pronunció al respecto. Si eso fuera ahorita, yo les puedo asegurar que el presidente de Guatemala se pronunciaría al respecto. Haremos y demos el beneficio de la duda, que no hemos elegido. Tengo el beneficio de la duda. Ya van a ver que entre 4 años esto va a funcionar. Yo les mencionaba a ustedes, en la otra sección, que yo trabajé en el sector justicia. Les mencionaba. A mí no me tiene la escuela agarrada a nadie. Para lo que tengo solvencia moral, ética, profesional. Los demás, pues no me voy a tirar porque van a decir que el deseado se está echando muchas flores. El poder pronunciarme en estas formas. Para mencionarles que las cátedras de los 3 años anteriores no cabían los alumnos cuando ingresaban, o gente de los movimientos de los pueblos indígenas, no sé cómo consiguieron el enlace, pero se metían a las clases y los alumnos me llamaban y decían no podemos entrar porque se metieron mucha gente. Ahí decía que no universitario ahí de asado y se iba, o no invitados, no sé cómo digo. Si somos de la universidad, somos el pueblo, ¿por qué voy a estar yo limitando la participación de alguien que quiere escuchar
las verdaderas realidades del país que nadie las quiere decir. Aquí son 6, 12 familias las millonarias, que son los terratenientes, los latifundistas que se han apropiado todo de la época de la colonia. La verdadera realidad es la mala distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque son los criollos que han venido gobernando el país y son ellos mismos que han conformado una gran maraña de corrupción. Ahorita el Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda van a revocar un montón de contratos que hay mal habidos, contratos multimillonarios que no han hecho absolutamente nada. Mucho robo. Bueno, pero sigamos con la clase, porque es que se presta. Esto no es nada. Lo único que me está grabando se la va a llevar al. Menos mal que no hay ningún problema con este gobierno. Le soy sincero, Lick, nosotros pues siempre repasamos nuevamente las clases. Tengo un canal en YouTube donde pues repasamos yo y otros compañeros, entonces. Pero conmigo no es necesario. Ah, ok. Es que antes nos esperaban allá afuera y nos mataban. Sí. Principalmente con derecho agrario y con esos cursos que no se imparten en las universidades privadas, porque hay mucha oreja. Pero hay las orejas creo que se sientan bien. ¿Qué se sientan bien? Que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque la cátedra tiene su programa y sabe hasta dónde el catedrático puede llegar. Yo aquí no voy a herir susceptibilidades absolutamente de nadie. Los vocabularios esos con exabruptos de indio, lamido, de nosotros eso tiene que desaparecer. Si miramos el artículo 252, será grave, si no está más del Código Penal, ahí está hablando ya como delitos de lo que es la discriminación y muchos aspectos relacionados con los indígenas, relacionados con la discriminación. Bueno, sigamos. Objetivos específicos, porque nos va a quedar mucho tiempo para. Miren. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jacob Arbenz-Guzmán? ¿Qué pasó con Miguel Rodríguez? La ley de reforma agraria, el decreto 1551. Sí. Yo lo que sé es que van a tener ustedes pleno conocimiento de cuál ha sido la verdadera realidad en qué ha pasado en este país. Nadie le quiere poner el dedo a la llaga, porque si yo soy funcionario público, si yo trabajo en el MAGA, si yo trabajo en finanzas, entonces nos vemos coartados con podernos manifestar. Yo no tengo compromisos con nadie y por lo tanto la cátedra va a ser abierta. Si alguien quiere consultar, licenciado, mire, ¿usted cree que lo que es la falta transversal del norte? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que pasa en Santa María, en Nahualá, con esas grandes matanzas? Sencillamente ahí se encuentra jugando mucha plata y no intervienen las personas principales que deben de tener voluntad política para solucionar los problemas. Miren, este señor que acaba de entregar
queriendo quitar lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Entonces, situaciones que realmente se tienen en el país con grandes problemas. Hay más de 2.000 problemas agrarios en el país. Ustedes ven a Santa María, Xalapán, en Jalapa, por ejemplo, todos los terratenientes ahí no se han permitido que les saquen sus tierras los latifundistas. Los latifundistas. ¿Por qué? Porque ellos desde la época de la conquista, ellos han guardado todavía sus títulos de propiedad de esa época. Si no, anduvieran también ellos invadiendo terrenos. Bueno, objetivos específicos, que el alumno debe diferenciar los derechos individuales de los colectivos. Este documento, jóvenes, le llegó a ustedes por WhatsApp, pero llegó por... Así es que no se preocupen, que ahí está todo. Lo único que viene una o dos preguntitas, examen, que hace aquí que cuál es. Que el alumno debe diferenciar lo que son los derechos individuales y los derechos colectivos. Que los alumnos deben de dar a conocer el motivo del porqué de los despojos de sus tierras, así como su identidad y los derechos que hoy se vindican en contra de esos abusos y cómo se deben de garantizar. En la Constitución está lo que sucede es que no se le da cumplimiento. Que el alumno identifique y defina qué es discriminación y qué es el racismo. ¿Cuáles son sus raíces y cómo combatirlas? Si nosotros vamos a hablar de las raíces de la discriminación, ¿dónde, cómo y cuánto? Vamos a hablar aquí de los grupos arias, de los grupos de los alemanes. Vamos a hablar aquí también de la discriminación de la época del África de Nelson Mandela. Vamos a ver de lo que es el Apartheid, que era la delegación social de los grupos latinos y de ese domingo nosotros. ¿Dónde vieron ustedes? ¿Vieron documentales? ¿Está bien? Sí, es de la época de África, de la época de Nelson Mandela, de la delegación social que se daba entre los blanquitos y los negros. ¿Cómo vamos a analizar también? Me estaba riendo porque... Me recordó. Si yo se los digo, salgo de risa y yo no quiero hablar. Yo creo que no es para la vamos a hacer más. Que solitos se ríen, cosas se acuerdan. No, porque tampoco no voy a hablar nada. Porque me voy a ir y me voy a sentir mal. No, mejor. Jóvenes, ya vieron, está grabando, pero no quiero decir. Ya lo